Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Capricornio y la Luna en Aries, estamos ante el arquetipo del ejecutor audaz, una personalidad que vive para integrar la ambición de logro con una voluntad de hierro y una acción independiente. El Sol en Capricornio representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la maestría y el respeto. Esta energía de tierra nos impulsa a construir estructuras sólidas, a ser responsables y a buscar el éxito a través del tiempo, afectando nuestra necesidad de estatus, de autoridad y de encontrar un propósito que deje un legado en el mundo. Por otro lado, la Luna en Aries representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una espera estratégica o cautelosa, sino de una necesidad vital de desafío y autoafirmación. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a reaccionar de forma rápida, buscando refugio en la independencia y en el hacerlo yo mismo, para no sentirnos vulnerables ante el control ajeno o la debilidad. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente competitiva, autosuficiente y decidida, que habita en una tensión constante entre la prudencia y la impulsividad. Es alguien que tiene la esencia de un director general, pero el inconsciente de un guerrero. Su personalidad es la de un emprendedor de alto rendimiento. Alguien que necesita que su gran capacidad de trabajo sirva para conquistar nuevas fronteras. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de compromiso serio, pero con mucho espacio para la autonomía. Para esta persona, el amor debe ser un apoyo mutuo en el éxito. En una pareja, no buscan solamente compañía afectiva. Lo que su naturaleza realmente exige es respeto por su ambición y alguien que sepa seguirles el ritmo sin intentar frenar su impulso de conquista. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia capricorniana tendrá el impulso inmediato de enfriar la situación, de poner límites y de analizar las consecuencias a largo plazo. Pero esa calma estructural se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de resolver el choque ya mismo, a través de una respuesta directa y sin filtros. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se pone serio y propone hablar de responsabilidades y compromisos futuros. Sin embargo, durante todo ese proceso, su Luna en Aries sentirá una impaciencia eléctrica, querrá defender su posición con vehemencia y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no haya tenido una descarga de honestidad brutal que aclare el terreno, porque la diplomacia excesiva le parece una pérdida de tiempo. No es que sea una persona fría o agresiva, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la acción y en la verdad directa. Para esta persona, la ineficiencia o la victimización es mucho más amenazante que una confrontación abierta. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de impulsos sea tan organizado y ambicioso como la imagen de autoridad que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente autoritaria o impaciente con los procesos de los demás, entendiendo que a veces la construcción del sol requiere tiempo, aunque la luna inconsciente tema que si no actúa hoy, la oportunidad se habrá perdido. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la persistencia del que llega a la cima con la iniciativa del que abre la brecha. Su escenario ideal son las posiciones de mando en entornos de alta competitividad,
el inicio de empresas propias, la alta cirugía o cualquier espacio que requiera decisiones ejecutivas rápidas bajo un marco de responsabilidad total. Para entenderlo, imaginemos el caso de un jefe de operaciones o un cirujano. Su esencia capricorniana lo impulsa a buscar la excelencia técnica y el prestigio. Su sol quiere inspirar confianza a través de la madurez. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente ariano. Mientras su esencia apunta al logro a largo plazo, su inconsciente lo obliga a ser sumamente rápido en la ejecución. No quiere solo que el proyecto funcione, quiere ser el que lo haga realidad antes que nadie. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una reestructuración, mientras que su sol en Capricornio es el que diseña el plan sólido y gestiona los recursos con austeridad. Su luna en Aries es la que toma los riesgos necesarios, motiva al equipo con una energía arrolladora y traduce la ambición del proyecto en una victoria inmediata sobre la competencia. No solo busca la meta, busca el triunfo. Esa capacidad de unir la sabiduría de la tierra con el fuego de la acción es lo que los vuelve líderes tan imparables y respetados. Sus fortalezas radican en una integridad inquebrantable y una resiliencia física y mental fuera de lo común. No es solo que son trabajadores, sino que son los que mejor saben sostener la presión sin doblarse. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para enfrentar grandes deudas o desafíos estructurales con la frente en alto. Mientras otras personas se desesperan, esta combinación usa su luz solar capricorniana para trazar un plan de pago, recordando a todos la importancia de la honradez, pero al mismo tiempo su luna inconsciente en Aries aporta el coraje para ser el primero en hacer el sacrificio necesario, encontrando siempre la forma de que ese esfuerzo sea una acción valiente que los fortalezca. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con el agotamiento por exceso de exigencia y la dificultad para delegar. El problema es que el peso de la responsabilidad de Capricornio se suma al yo solo de Aries. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo capricorniano de que todo salga perfecto, terminan asumiendo todas las tareas porque su inconsciente ariano no tiene paciencia para explicarle a los demás cómo hacerlas. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de control choca con su deseo de rapidez, haciendo que les cueste horrores descansar o mostrar vulnerabilidad. El riesgo es que terminen quemados por su propia ambición, alejando a los demás por su estilo directo y exigente que no todos pueden tolerar. La conclusión general es que Capricornio con luna en Aries es, en esencia, un arquitecto de la victoria. Es alguien que tiene la visión puesta en la cima del éxito, pero el motor siempre encendido para dar la batalla necesaria. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el realismo capricorniano no es una falta de valor, sino el control de calidad que hace que su fuerza sea duradera. Cuando logran que su necesidad de acción trabaje a favor de su visión de largo plazo, sus acciones no solo construyen, sino que conquistan y aseguran el futuro de todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la montaña con el fuego sagrado.